como título El verdadero valor de todo. Y para eso tengo como soporte eh, para establecernos en esa verdad. Tenemos la palabra de Dios y tengo tres versículos. Vamos a ver muchos más, pero quería leerles el Salmo 24:1 y dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. En Deuteronomio está, Deuteronomio 10:14 dice, He aquí, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Y para tener más y reafirmarnos en esto, dice Salmo 89:11, tuyos son los cielos, tuya la tierra, tuyo el mundo y todo lo que en él hay. Tú lo fundaste. Entonces, como primera medida, empecé a buscar algún ejemplo que nos sirviera para poder analizarlo primero a través de la palabra de Dios y después analizarlo en, en nuestra manera de comportarnos o de ser o de pensar, ¿sí? Entonces encontré la historia de Saúl. Y la historia de Saúl es que él fue ungido como rey y en un momento dado él fue, voy a decirles es en Primera de Samuel 13. Yo solamente les voy a medio contar la historia, digamos de leer un poco y ya ustedes lo pueden leer cuando ya estén fuera de la clase, pueden leerlo completamente. Dice en Samuel 13, dice que cuando Saúl vio que estaba sitiado por los filisteos y que Samuel, que era un profeta y sacerdote, vio que no llegaba para hacer los sacrificios e Israel estuviera espiritualmente listo para la batalla, eh, a él no ver, Saúl cuando vio que no llegaba, pues él pidió que le llevaran holocausto y ofrenda de paz y ofreció el holocausto sin ser sacerdote. Esto es digamos, a grosso modo, más o menos lo que dice todo ese versículo, que es larguísimo, que lo podemos leer y es muy sustancioso. Entonces podemos ver aquí que él, primero que todo, hizo algo que no le correspondía, no había sido ungido para ser sacerdote, él era rey, pero él tenía una persona que lo guiaba, que era Samuel, porque él era también profeta. Entonces, ¿qué fue lo que hizo realmente él? Vamos a leerlo en Primera de Samuel 13, 10 al 12. Dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Podemos ver ahí como primera medida que él consideró que el pueblo le desertaba, su ejército desertaba. Él dijo, para él, era como, él hablaba prácticamente de él, como si el ejército fuera para él, como si el pueblo fuera de él, y él lo que hacía era dirigir. Se supone que un gobernante hace las cosas para dirigir un pueblo, una nación, pero él asumió que todo eso era de él, ¿sí? Y una de las cosas que tuvo fue miedo, miedo de perder a su gente, entonces ya no lo hacía como rey ungido de Dios, sino que lo hacía por temor, porque quería que no se le fuera a nadie, que lo siguieran a él, que continuaran con él. Y asimismo todos los de su ejército y todo el pueblo estaba con miedo, con pánico, se escondieron. Entonces, es una de las partes que uno tiene que tener en cuenta, que Saúl pensaba que el ejército era de él, que le pertenecía y le seguían a él. Para él todo era él. Eso también es ego, ¿sí?
Y quería mostrarles una diferencia con el pensamiento de David, que es muy diferente. Podemos ver, y esto es, podemos ver cuando cuando a David, su padre lo envió al campamento para llevarle a sus hermanos grano tostado y panes, y al llegar se dio cuenta que Goliat estaba amenazando el ejército. David era muy joven, pero él dijo estas palabras, dijo en primera de Samuel 17:26, dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque porque, porque, ¿quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fíjese la diferencia. Era el ejército, eran los escuadrones del Dios viviente. Y él ya había sido ungido, ya había sido ungido para ser rey. Aquí podemos ver a un hombre que ahí es donde empezamos a ver un hombre conforme al corazón de Dios. Y lo podemos ver en Primera de Samuel 13:14, que ahí lo dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Entonces busqué dos partes importantes porque pues eh, tiene muchas otras cosas, pero quería enfocarme en esto. El ejército era el escuadrón del Dios viviente. Cuando David, él venció al gigante, pero Dios le dio la fuerza para hacerlo. No se glorificó él. Sabía quién le estaba dando la fuerza en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y otra cosa fue que no le hizo nada a Saúl cuando él lo estaba siguiendo y lo quería matar, porque dice, no hizo nada contra Saúl porque él era ungido de Jehová. Para él, todas las cosas eran de él, eran del Dios viviente. Entonces, fue ungido para ser rey, pero él no se desesperó, él continuó, todo lo que le pasó para poder llegar a ser rey, pero él igual estuvo en la batalla, se mantuvo y siempre consultaba a Dios. Entonces, igual no podemos decir que no falló, sí, sí falló, pero para él tenía un corazón para Dios, un corazón conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿cómo funciona esto con nosotros como seres humanos hoy en día? Él también era un ser humano, pero estamos en una época totalmente diferente. Entonces, eh, ¿qué debemos hacer para tener un corazón conforme al corazón de Dios? Que ese debía haber sido el título, ¿no? Del tema, un corazón conforme al corazón de Dios. Pero no lo puse, pero se le puede colocar. Este tema a mí me parece muy interesante porque a veces nos apropiamos de absolutamente todo. Somos los dueños de todo lo que tenemos. El trabajo es nuestra propiedad, lo que tenemos es nuestro, lo conseguimos por nuestro esfuerzo, por nuestra lucha, por nuestro trabajo, por nuestras horas de trabajo, por las horas extras, porque nos ganamos la confianza, todo, soy yo, mi, y todo lo hacemos y no nos damos cuenta. Entonces no logramos ver la profundidad de esos versículos donde todo fue hecho en él, por él y para él, ¿sí? Como en el Salmo 89:11, todo tuyos son los cielos, tuya la tierra, el mundo y todo lo que en ella hay, tú la fundaste. Todo, todo es de Dios. Él lo fundó. Entonces, nosotros tenemos que aprender a funcionar en la tierra, entendiendo que al ser hijos de Dios, somos coherederos y partícipes, y partícipes del reino, pero todo le pertenece a Él. Donde vivimos en un lugar, muchos viven en una casa propia, otros en una casa rentada, otros en la casa de algún familiar, pero ¿qué sucede? No sé si ustedes se han dado cuenta que en algunas ocasiones hay personas que sienten enojo porque están viviendo en una casa rentada y dañan las cosas, no las cuidan porque como eso no es de ellos, como eso es de otra persona, no se dan cuenta que es de Dios, porque Dios se la confió a alguien para que se la rentara a otra persona. Y resulta que nosotros somos
del ejército de Dios viviente. Entonces nosotros no logramos ver inconscientemente, empezamos a no valorar las cosas porque pensamos que le pertenecen a una persona. No nos damos cuenta a quién le pertenecen todas las cosas y no las valoramos. No cuidamos ese lugar donde nosotros estamos viviendo porque como es del dueño, no lo cuidamos y si se daña, pues que el dueño pague. Podemos cuidarla porque ahí vivimos nosotros, podemos tenerla bien porque ahí vivimos nosotros y porque ahí está la presencia del Dios Altísimo, porque donde está el Padre está el Hijo y donde está el Hijo está el Espíritu Santo. Los lugares donde vivamos, sean de quien sean, a Dios le pertenecen. Recuerden, tuyos son los cielos, tuya la tierra y el mundo, todo lo que hay en él. Todo lo que hay en él. Nosotros necesitamos entender de quién son. Cuando yo empiezo a darme cuenta que algo es del Señor, que es de Dios, yo lo cuido porque es para Él. Yo no lo cuido porque sea de otro o porque le pertenezca a otro, porque a mí me agrada ver que es un lugar que Dios permitió que fuera creado, que fuera hecho para que nosotros viviéramos cómodamente. ¿Y por qué no cuidar esos lugares? Entonces empezamos a cambiar el chip. Ya no es el dueño de esta casa, ese viejo tacaño o esa vieja tacaña, no hace nada, no sirve, pues eso se dañó, pues dejemos que se acabe de dañar y entonces las cosas se van cayendo, se van destruyendo, porque como es de otra persona, estamos pensando mal y nosotros tenemos que tener un corazón conforme al corazón de Dios. Si eso es de Él, ¿por qué no cuidamos lo que le pertenece a Él? Y que Él nos ha dado la oportunidad para vivir en estos lugares, que vivamos cómodamente, que vivamos plácidamente. Entonces, otra cosa, una persona tiene un carro. La vez pasada casualmente este tema vino porque alguien me decía, compraron un carro, conocí el carro muy bonito y ella me decía, ay, puede hacer que este sí lo podamos cuidar y lo podamos tener limpio. Entonces dije que estos muchachos también cuiden, no hagan tanto sucio en el carro, no hagan tanto mugre. Y estaban todos juntos y les dije, muy sencillo. ¿Por qué no, si ustedes piensan que ese carro es de Dios, lo van a cuidar porque es de Él? Si ustedes piensan que ese carro es suyo, no lo van a cuidar porque no sabemos valorar las cosas. Pero si es del Señor, vamos a cuidar lo que Dios ha confiado en nuestras manos. Y si nosotros cuidamos lo que Dios ha confiado en nuestras manos, va a haber un día en que alguien lo quiera comprar y podamos tener la oportunidad de comprar algo mejor, porque lo hemos hecho para Dios. Estamos trabajando en tener un corazón conforme al corazón de Dios. Solo necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y cambiar nuestra manera de vivir. Eh, debemos cuidarlo todo. Fíjese lo que dice en Mateo 6:31. Dice, no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y Él sabe que tenemos necesidad. ¿Quién cree en ustedes que nos las ha dado y ha suplido nuestras necesidades? La ropa que tenemos, la cama donde dormimos, porque a veces ni siquiera eso. Es una cama como está vieja, no importa, se daña, descuidamos todo. El desorden en la misma casa porque pensamos que ay, eso no importa. Hay gente que es dueña de la casa y no la cuida porque como es dueño no le tiene valor al dinero, no le tiene valor a lo que Dios le ha dado, porque piensa que lo consiguió con el esfuerzo propio. No se da cuenta que una bendición le alcanzó. Piensa que lo luchó, que lo consiguió, que fue su esfuerzo y entonces no ve a Dios en ese lugar, no ve a Dios, no ve la bendición de Dios que le alcanzó. Ve que luchó, que se esforzó, pero cuando nosotros empezamos a cambiar ese chip, empezamos a cuidar las cosas que a Dios le pertenecen, que Él ha confiado. Digamos que donde trabajamos,
Donde trabajamos muchas veces cometemos errores y sentimos la necesidad de trabajar por obligación, por necesidad, nos quejamos del jefe, nos quejamos de los compañeros, no nos gustan cómo nos tratan, pensamos que estamos haciendo ricos al dueño del negocio o pensamos que o trabajamos simplemente para que el jefe nos vea y nos gane, nos aumente el sueldo. ¿Quién lo ha hecho? Yo sí, yo lo hacía. Anteriormente yo quería trabajar mejor cuando estaban los jefes para que me aumentaran el sueldo. Trataba siempre de trabajar bien, pero hacía más cosas cuando estaban ellos para que me vieran, buscando un beneficio. ¿Por qué? Porque pensaba que el, el lugar le pertenecía a esa persona. Perdón, un segundito. Entonces, empezamos a darnos cuenta que el trabajo donde estamos trabajando es un lugar que Dios, digamos que si es una empresa, Dios le dio la habilidad a una persona en quien confió algo para crear fuentes de empleo para otras personas como nosotros. Pero eso le pertenece al Señor. Entonces, ¿para quién vamos a trabajar ahí? ¿Cómo vamos a tratar a nuestros compañeros cuando nosotros fuimos comisionados para algo y Dios nos puso en ese lugar, no para que los demás se conviertan a mí, no para que los demás se rindan ante mí, sino que para que a través de mí ser luz y conozcan a Cristo? Pero a veces pienso que yo estoy cargada, que me ponen mucho trabajo y resulta que sí, son daños emocionales que hay internamente que hay que solucionar, pero sobre todo necesitamos saber a quién le pertenece todo. Esa empresa, Dios la creó a través de una persona que tuvo la valentía de crear esa empresa, de crear fuentes de trabajo. Solo que yo quiero ganar como ellos o quiero ser parte de ellos, quiero asociarme con creerme la dueña y señora. Entonces trabajo lastimando a unos, quejándome del jefe, él se está ganando el dinero y mire a mí, yo ganando un mínimo. ¿Por qué uno escucha palabras así? Uno escucha esa manera de pensar porque piensan que están trabajando para el hombre y no para Dios. Y así pensé yo durante un tiempo, y que yo me tenía que ganar, que yo luchaba, que yo trabajaba, yo trabajaba hasta tarde con tal de cumplir metas, con tal de sobresalir. Y es un autoengaño porque estamos enceguecidos, no tenemos el conocimiento verdadero de la palabra ni hemos profundizado en ella, pero para eso tenemos la palabra que nos enseña, nos instruye, nos abre nuestros ojos, nos abre nuestros oídos para oír y puede ir transformando nuestras vidas de una forma maravillosa. Entonces, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo servís. Esta palabra me tocó muchísimo porque encierra mucho, un todo. Y es maravilloso cuando él me la mostró, porque yo dije, ¿qué tal quedó? Porque a veces uno duda y dice, yo necesito soportar todo esto con palabra, y es maravilloso el cómo lo muestra. Entonces, cuando uno trabaja específicamente para una persona, para dueños para personas en los empleados, por ejemplo, hay personas que trabajan para el gobierno, otros trabajan en agencias donde atienden público, pero esas personas atienden mal muchas veces, reciben mal a las personas, las tratan con desdén, de mala gana, las hacen esperar o si una persona necesita un documento, hacen esperar. Este es un país donde yo me di cuenta que en los gobiernos lo atienden a uno lo más rápido posible, en el Seguro Social, en muchos lugares es hermoso ver, para mí, para muchos no, pero recuerden que uno muchas veces recibe lo que ha sembrado. Entonces, hay gente que lo atiende a uno con una amabilidad impresionante, que quieren ayudarlo a uno a crecer, pero muchas veces uno no se ha dado cuenta que uno quiere estorbarle a los demás para que vino a pedir la última hora, pues ahora que se espere. Suele suceder en las oficinas,
Suele suceder en los que trabajan en los hospitales, suele suceder en los que trabajan en las agencias, en donde sea, siempre. Entonces nosotros, cuando eso pasa, es porque están trabajando por un sueldo, por una persona, por un familiar, por un hijo y están cargados. No están trabajando para el que tienen que trabajar. No están trabajando para el Dios verdadero, para el que nos ha dado absolutamente todo lo que necesitamos. Y necesitamos aprender a ver y a poner en su posición todo lo que ha sido creado, todo, porque Dios lo creó, Dios dio la inteligencia, Dios dio la sabiduría para que todo esto, para que crearan empresas, para que tuviéramos fuentes de trabajo, aún para que crearan estos computadores maravillosos y estuviéramos hoy en línea sin estar en el mismo lugar, pero estando juntos todos, ¿sí? Entonces ahí podemos ver las maravillas cuando vemos que todo es de Él, hecho en Él, por Él y para Él. Hablemos de los esposos. Dice, nosotros, digamos, Dios ha sido bueno al dar esposa al hombre y le ha entregado una mujer para amarla, para respetarla, tratarla como un vaso más frágil. Al hombre le dio una esposa. Muchas veces eh, el hombre no alcanza a ver la grandeza y el beneficio que Dios le ha dado al conseguir esposa y no logra amarla como tiene que amarla porque lo está haciendo por esfuerzo propio, con sus propias fuerzas, pero no lo hace para el Señor. Eh, y ahí hay una confusión, entonces ya empiezan los maltratos, las heridas, sabemos que hay emocionales, pero cuando nosotros lo hacemos todo para el Señor, empezamos a desarrollar el amor de Cristo en nosotros, el amor que Dios derramó en nuestros corazones. Ese amor empieza a crecer, a fortalecerse, a regar amor por toda parte porque no es nuestro. Ese amor Dios ya nos lo dio. Entonces, el hombre necesita aprender a ver a la mujer como que es una creación divina que Dios le dio. ¿Y yo me lo inventé? No. Miremos en Proverbios 18:22. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Al hombre, Dios ha sido benevolente al darle una esposa. Entonces, ¿cómo debe tratar ese hombre a esa esposa sabiendo que de Dios es, a Dios le pertenece y que es el vaso frágil que Dios creó para que fuera su compañera, para que estuvieran juntos, unidos, sacando adelante un hogar, formando un hogar? Porque Dios quiere que formemos hogares, no que dividamos hogares. ¿Mm? ¿Y qué dice para las esposas? Dice, dice Colosenses 3:18, dice, ustedes esposas respeten a sus esposos como conviene al Señor. Nosotros tenemos que aprender a respetarlos, pero nosotras queremos dominarlos. Aquí estoy yo, fui la primera, creo, el deseo de dominar, de controlar, porque creía que yo podía hacer las cosas correctas y mi esposo no lo podía. Y es maravilloso ver cómo cuando uno empieza a ver que es un hijo de Dios creado para gracia de Dios y nosotros para gracia del hombre. Cuando nosotros aprendemos a ver eso, nosotras somos las coronas de esos hombres, para que ser esas esposas virtuosas. Mire lo que dice Primera de Corintios 7:34, pero las casadas, esto también incluye, ¿no? Pero las casadas tienen cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a sus maridos. Mantengamos bien, entonces ahí es donde salgo yo y digo, mantengámonos bien, acomodadas, arregladas, no chirosas, tengamos la casa agradable para ellos, que cuando ellos lleguen no encuentren una cara de limón, sino que encuentren una dulzura en su casa porque estamos recibiendo al hombre que fue creado para gracia de Dios. Porque nosotros tenemos que aprender para recibir de esa misma manera al esposo cuando llegue, a nuestro esposo, al esposo de la iglesia, que seamos felices a la venida de Él, que está pronto por llegar. Entonces necesitamos aprenderlo, necesitamos
fortalecernos en todo eso y sacar la sustancia de lo que escrito está para cada uno de nosotros. Y mire lo que dice para los esposos y para las esposas. Dice Primera de Corintios 11:12, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero de Dios, pero todo procede de Dios. Si nosotros entendemos que tanto el esposo como la esposa pertenece al Señor y lo amamos para agradar al Señor, sabiendo que le pertenecemos a Él, empezamos a ver de diferente manera el valor de quien está a nuestro lado. Ya no empezamos a buscarle defectos, sino que empezamos a sacar cualidades, y lo digo por experiencia propia, cuando Dios mismo me confrontó y me dijo que le buscara solo las cosas buenas. Nunca pensé que mi esposo tuviera cosas tan hermosas y tan maravillosas y que la mala era yo y que yo tenía tantos defectos y lo estaba dañando y destruyendo con mi manera de hablar, de pensar, y porque pensaba que era mi esposo. No, ese es un hombre que Dios creó y él pertenece al cuerpo de Cristo también. ¿Y qué me dice de los hijos? Los hijos, dice en el Salmo 127:3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Esto es hermoso porque Dios confió un tesoro en las manos de ustedes, padres y madres. Dios les ha dado un tesoro en sus manos, una herencia para que la cuiden, para que le ayuden a brillar. Pero a veces cuando no sabemos que son una herencia de Él, entonces la derrochamos porque alguien recibe una herencia y resulta que no le interesa muchas veces porque como nunca la ha tenido, simplemente no la cuida, la derrocha. Entonces necesitamos aprender a ver esos jóvenes, esos hijos, como los tesoros que Dios confió en sus manos. Lo digo en sus manos porque yo no tuve hijos y, y pero Dios le enseña todas estas cosas a uno porque no tuve hijos, pero sí tengo hijos espirituales y necesitamos darnos cuenta que aunque sean espirituales son de Dios y son del Espíritu, no mío. Entonces, todo eso hay que mirarlo, que todo es de Él. Debemos tratar como David, que trataba todo porque era de Él y era para Él. Ahora miremos en la iglesia, porque en la iglesia también sucede. Nosotros, personas como los del cuerpo de Cristo, como las personas, los obreros de la mies, los que están ahí trabajando para todos nosotros cuando estamos sentados, o los que trabajamos cuando todos los están sentados, o los que están sentados para con otros, perdón. Dice Mateo 9:38, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Quién envió los obreros de la mies? Si nosotros oramos al Señor, ¿quién los envía? Los obreros de la mies son de Él. No le pertenecen a una persona, no le pertenecen a Él, y como tal deben ser tratados, y como tal los obreros de la mies deben tratar a los demás como nosotros tratar a los obreros de la mies, con amor, con respeto, con solidaridad, entendiendo. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros pensamos que que las personas que no nos gusta lo que están haciendo,
pero resulta que no nos damos cuenta sino hasta que estamos sirviendo. Entonces entendemos las cosas. O muchas veces estamos viendo a los obreros de la mies que están cansados, que están enojados, que atienden mal a las personas o que las miran con desdén. ¿Por qué? Porque piensan que le están sirviendo al hombre, porque piensan que le están sirviendo a las personas y nosotros estamos sirviendo al cuerpo de Cristo. Estamos sirviendo al Dios viviente. Estamos siendo ejército de Jehová de los ejércitos. Estamos haciéndolo todo para Él y necesitamos aprender a respetar y a amar a los que están obrando y a los que estamos sentados a amarlos y los que estamos trabajando, los otros amar, los que trabajamos, amar a los demás. Es mutuo, sembramos y empezamos a amar el cuerpo de Cristo. Necesitamos entender que los obreros de la mies no pueden ser sirvientes de nadie. Somos obreros del Señor de la mies y como tal deben ser respetados los obreros de la mies. Y los obreros de la mies, todos los que sirven, los que predican, los que sirven en la alabanza, los que están en la música, los que están sirviendo al lado y los que están aún ahí, porque también sirven de una o de otra manera, pero necesitamos es hacerlo para Él, para el Dios Todopoderoso, no para nosotros, no para que nos miren, yo sí estoy haciendo y los demás no hacen, porque entonces lo estamos haciendo para nosotros, para ganar eh, benevolencia, para ganar, digamos, créditos y que nos tengan en cuenta. No busquen créditos de nadie, busquen ser obreros del Señor de la mies. Es muy importante para que sea hecho con amor, con pasión, con entendimiento, con sabiduría, porque viene de Él. Necesitamos hacerlo con la convicción de que lo hacemos para el Señor de la mies, sea que estemos obrando, sea que estemos sentados, sea que estén cantando, sea que estén, que lo hagamos para Él, para el Señor de la mies, no para los hombres, porque nos cansamos, nos sentimos aburridos, sentimos que no nos aprecian, porque lo hacemos para nosotros. Entonces necesitamos cambiar esta manera de pensar y adentrarnos en este mundo maravilloso del reino de Dios que nos guía y nos da el camino correcto para poder deleitarnos y disfrutar de absolutamente todo, de lo más pequeño de las cosas. Necesitamos entender, nosotros necesitamos ver a las personas, no tenemos opositores, necesitamos valorar cada obrero del Señor de la mies, porque Él los mandó, porque cuando oramos es para que Él los mande. Si yo los escojo no es lo mismo, Dios los manda. Necesitamos entenderlo y quiero que recordemos, antes de eso, hablemos del diezmo. Dios nos creó para buenas obras. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando nosotros diezmamos, a veces el que diezma siente que es una carga porque tiene que dar por obligación. Yo pensé mucho ahí, estuve ahí, caminando ahí, pero nosotros diezmamos porque fuimos creados para buenas obras. ¿Es una buena obra diezmar? Sí, porque queremos que nuestra iglesia esté bien, que nuestra iglesia tenga capacidad para que entren personas, para poder sentirnos cómodos, tener buen sonido. Es una buena inversión para el reino de Dios. Pero si nosotros lo hacemos porque me toca, porque la palabra de Dios dice, pero no lo entiendo, me duele, me pesa. Entonces no lo quiero dar. Pero si yo lo doy con todo mi corazón, porque Dios no quiere sacrificios sino obras de corazón. Entonces, yo, ¿por qué no le doy lo que le doy con gozo, con alegría, sabiendo que es una obra que estamos haciendo, una buena obra para la cual fuimos creados? Dar ese diezmo, ayudar a la iglesia. Cuando ayudamos a un pobre, cuando ayudamos a alguien, ¿sí? Todo eso lo hacemos con amor para Él. Y mire lo que dice Colosenses
recordando, vamos a recordar, dice, Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que Él da la recompensa. Si nosotros nos adentramos, si nosotros nos establecemos en esa palabra, nosotros vamos a hacerlo con gusto. Ustedes cocinan, yo cocino y cocinar con amor es diferente a cocinar por obligación. Cocinar porque es que ahora llegan los muchachos y llegan con hambre y empiezan a molestar, no funciona. Pero si yo lo hago con amor porque es para el Señor y la herencia que Dios me dio, que fueron esos hijos maravillosos, porque no les cocino con amor. No salgamos del paso con ellos, tratémoslos todos. Y así en general estamos hablando con todo. Ustedes tienen una mascota, cuídenla. Dios la creó. Imagínense que el que se encargó de las mascotas en el arca de Noé, ahí no dice que se murieron, llegaron y Dios las cuidó. Nosotros también debemos tratarlas bien. No despreciemos a los animalitos, aún de las calles, porque a veces no nos gustan y los despreciamos. Y no es que nos tengan que gustar, pero no los despreciemos. Todo es hecho en Él, por Él y para Él. Necesitamos entender y hacer que nuestro corazón sea conforme al corazón de Dios. Un corazón lleno de amor para Dios. Y hablamos, hablamos para Él. Si trabajamos para Él. Si vamos a la iglesia, lo hacemos para Él. Porque es que Él es el que nos llena. Él es el que nos fortalece. Él es el que hace de nuestra debilidad una fortaleza. Y si lo hacemos todo con Él, por Él y para Él, nos cambia el chip, nos sale amor de donde no lo tenemos porque ese amor está dentro y es a través del Espíritu. Es un amor que uno no logra sentir en la carne. Es un amor de más adentro de ese, porque lo estamos haciendo para el que tiene que ser. Y ese es el verdadero valor, que todo a Dios le pertenece. Nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Ah, no, yo no lo cuido, a mí no me importa. Sí, hay que cuidarlo, porque ese cuerpo Dios lo formó y lo entretejió. Entonces tenemos que aprender a querernos, a cuidar de nuestro cuerpo, a cuidar de lo que comemos, a cuidar de todo, porque es de Él. Pero, ah, no, pero como este es mi cuerpo y a mí me gusta, tenemos que tratar de hacerlo y decirle a Dios que nos guíe y nos instruya para cuidar la obra de sus manos. Aún eso, aún eso. Y ustedes verán cómo las cosas van cambiando, porque cambiamos nuestra manera de pensar y cambia nuestra manera de vivir. Hagámoslo para Él, para el que merece toda gloria y toda honra, porque lo hacemos como sirviendo al Señor, a Jesús, porque Jesús vino a servir para bien de nosotros y Dios nos tiene sirviéndole a Él para bien del mundo, porque el mundo se va perdiendo, porque no hacemos las cosas con amor y se encuentran las personas del mundo con muchas caras de limón. ¿Y por qué no hacerlo más bien para Él? Todo. Vamos a un restaurante y pagamos con agrado y con amor. Vamos a una tienda y pagamos con agrado y con amor, porque ¿quién nos dio eso? Dios. ¿Por qué? Porque Él nos bendijo dándonos un trabajo, porque el que trabaja dignifica al hombre, porque, eh, o sea, es dignificado por Dios, porque nos dio la capacidad de trabajar, de recibir un sueldo. ¿Quiénes han recibido un aumento de sueldos pidiéndoselo al Señor? Cuando ustedes lo hacen, hablen al Señor, que es el dueño de todo. Yo lo he hecho y de verdad que Dios me ha sorprendido, porque yo hablo con Él y le digo, Señor, yo quiero que tú me aumentes el sueldo. Y a veces pienso que me lo va a aumentar con alguien y resulta que otro me lo aumenta. A veces uno no tiene ni que pedir, solo necesitan trabajar con amor, porque el amor, en el amor se cumple toda la ley. Amén. Hasta aquí.